canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. El día de hoy nos encontramos con mi general de división en situación de retiro, Francisco Contreras Rivas, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante los años 2009 y 2010. Mi general, sabemos que usted tiene una prolija y larga carrera, con mucha experiencia, pero nos vamos a concentrar el día de hoy en este puesto con el que usted terminó su carrera militar, como jefe del Comando Conjunto, para leer un poco de su experiencia. Inicialmente quisiera preguntarle sobre el artículo 165 de la Constitución Política del Estado, que está referido a la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas y quiénes la constituyen. Quisiera que nos amplíe un poco estos conceptos y lo desarrolle en la dialéctica. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, que me hace rememorar al momento en que fui jefe de Comando Conjunto, en el año 2009-2010, pero que toca actualidad ahora. El dispositivo legal que nos inicia y nos gobierna como Fuerza Armada es el artículo 165 de la Constitución Política del Perú. Ese artículo dice muy claramente: las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y tienen como finalidad primordial garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República, además de asumir el orden interno de acuerdo al dispositivo correspondiente. Bien, comenzando por que es la cúspide más alta de la esfera jerárquica de las leyes en nuestro país, nuestra Constitución. ¿Cómo es que la Fuerza Armada cumple con este dispositivo? A partir del 2004 ingresa una nueva institución con su respectivo jefe. Nueva, le digo, por el jefe, no por lo que existía ya, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, antes habían 3 generales de 4 estrellas, ahora hay 4 generales de 4 estrellas. Los institutos tienen por finalidad la preparación de la fuerza, y el empleo es de competencia exclusiva del Comando Conjunto. Para esto se organiza a través del Decreto Legislativo 1134, que es la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, donde a cada instituto le da su respectiva misión o competencias, ¿no? Entonces, en la ley 11, en el Decreto Legislativo 1134, en su artículo 15, da las funciones a cada instituto. Por ejemplo, al Ejército le dice: organice y prepare la fuerza terrestre. A la Marina le dice que es de la responsable de la vigilancia del mar, y a la Fuerza Aérea le dice que defienda el espacio aéreo empleando el poder aéreo. Como pueden ver, son 3 misiones totalmente diferentes a lo que existía antes en el decreto, en la ley del Ministerio de Defensa del año 2003. Esta ley es del año 2012 para adelante. En el del 2003 era muy claro: para el Ejército organiza, prepara la preparación de la fuerza terrestre. Para la Marina organiza, prepara la organización de la fuerza naval, y para la Fuerza Aérea organiza, prepara la preparación de la fuerza aérea. Cuando ya intervienen otros aspectos que son operativos, como el empleo del poder aeroespacial, es una competencia que le corresponde exclusivamente al Comando Conjunto. Entonces puede verse que es necesario reformular esta ley. Ahora, luego, cada instituto tiene su propia ley. En el Ejército es el dispositivo 1137, la Marina 1138 y la Fuerza Aérea 1139. Ahí le dan funciones a cada instituto. En la Marina y en la Fuerza Aérea, en el Ejército menos, pero en la Marina y en la Fuerza Aérea hay artículos que prácticamente le permite a los comandantes generales de los institutos emplear la fuerza, que colisiona con la competencia exclusiva del Comando Conjunto. El Comando Conjunto tiene única y exclusivamente
la competencia y la facultad del empleo de las fuerzas, los institutos son los que preparan la fuerza. Vamos a hacer una analogía. Entonces, como puede verse, los institutos, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, podrían ser como los proveedores. Y el comando conjunto vendría a ser como el cliente, el que compra, o el que recibe el proveedor, ¿no? El que recibe el producto. Entonces, este producto que se entrega al comando conjunto para su empleo satisface las necesidades del comando conjunto. He ahí la gran responsabilidad que tienen los institutos en su preparación, porque la preparación de la fuerza terrestre tiene que estar de acuerdo a los planes y estrategias del comando conjunto, porque yo voy a hacer el planeamiento de las operaciones de acuerdo a una estrategia. Entonces, Ejército, Marina y Fuerza Aérea tienen que prepararse de acuerdo a esa estrategia. Ojo, hay dos escenarios: el escenario exterior y el escenario interior. En el escenario interior tenemos el contraterrorismo, la contrasubversión, y ellos también son responsables de preparar a su fuerza para atender a ese escenario, como es el escenario exterior. Todo esto se debe a la estrategia que diseña el comando conjunto. Entonces, cuando estamos ya en el campo de batalla, cuando ya estamos en el combate, en las operaciones propiamente dichas, hay veces que la operación sale mal y comenzamos la disyuntiva. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los institutos dicen falta de estrategia, el comando conjunto dice falta de preparación. Esto hay que definirlo claramente. Una fuerza bien preparada o una estrategia bien preparada también y organizada, 100% de éxito. Cuando existe una estrategia bien preparada, bien organizada, bien planificada y no tienes una fuerza preparada, es un fracaso. La fuerza tiene que estar preparada para eso. Entonces, esa es la gran responsabilidad que tienen los institutos. Ahora, ¿quién controla la preparación de la fuerza? Lógicamente que debe ser el comando conjunto, porque es el que necesita la fuerza. Sin embargo, vemos que es el Ministerio de Defensa, a través de su inspectoría, que va a inspeccionar a los comandos operacionales, cuando el Ministerio de Defensa no tiene competencia para esto, porque es el rector político. El que tiene que ver con las operaciones es el comando conjunto, y para lo cual la idea primigenia es que su inspectoría controle la excelente preparación que deben tener los institutos. Y los comandos operacionales ya es empleo propiamente dicho. Esa es una gran cosa que se debe tener en cuenta. Aquí tenemos error en el rol de la inspectoría del Ministerio de Defensa. Mucho ojo con eso. Bien. La preparación tiene dos columnas que la sostienen: el entrenamiento y el equipamiento. Son dos columnas que sostienen la preparación. El entrenamiento es propiamente propio del instituto, y el equipamiento también. Pero ¿qué pasa acá con el equipamiento? El equipamiento se necesita realizar compras para actualizar nuestro equipamiento. Nuestro equipamiento tiene que ir a la par con el entrenamiento. Entonces, la conjunción de las dos columnas o el techo que sostiene estas dos columnas, eso se llama preparación. Si falla una de las dos columnas, el techo se cae, la preparación se cae. Mayormente, ¿dónde estamos fallando? En el equipamiento. Y tenemos equipamiento de los años 70 todavía. Tenemos que ir ¿y esa responsabilidad de quién es? Del Estado. Porque si a mí me da una misión que garantice la soberanía, la integridad y la independencia de la República, a la vez de la misión me tiene que dar los medios. ¿Y quién es el responsable que me dé los medios? Los institutos, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, todos ellos como un solo bloque deben exigir los medios. Ahora, a través de los
programas Escudo 1 y Escudo 2, nuevamente con la regalía del gas de los pozos 5, 6 y 8, si no me equivoco, va a volverse a financiar ese fondo de defensa para satisfacer en primera fase el Escudo 1, que tiene una serie de requerimientos que no viene el caso de decirnos cuáles son. Pero ya estamos comenzando a tomar conciencia que el equipamiento es base, porque si no hay equipamiento y si hay entrenamiento, cojea al techo, la preparación se cae. Eso es lo que se le llega. En general, continuando con la línea de su experiencia en el comando conjunto, uno de los aspectos más importantes que seguramente usted tuvo durante su comando fueron las operaciones en el BRAE. En ese sentido, quisiéramos tocar el tema sobre las bases contrasubversivas, que a veces hay comentarios en los periódicos cuando se desactiva alguna base, o por qué no activan más bases, etcétera, versus las patrullas. Quisiéramos consultarle su opinión. ¿Cuál de estos dos elementos, las bases contraterroristas y las patrullas, llevan el esfuerzo principal en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico? Sí, muchas gracias. Después de, ya estamos casi 30 años en el combate contra el terrorismo, nosotros como peruanos, como Fuerza Armada Peruana, tenemos una gran experiencia en los procedimientos contra terroristas, contra subversivos. Sin embargo, aún no hemos escrito todo lo que sabemos referente a estas operaciones contra subversivas y contra terroristas. Hay que diferenciar esas cosas. Bien. Cuando hemos entrado a la guerra contra la subversiva, no teníamos mucha experiencia y la doctrina era extranjera, teníamos que ir adaptando, y en el camino hemos ido aprendiendo. Entonces vemos que hay dos elementos que combaten al terrorismo: la base contraterrorista y la patrulla de combate. Entonces, estos son elementos de maniobra. Cuando tenemos dos elementos de maniobra, a uno de los dos tenemos que darle el esfuerzo principal, haciendo una analogía con nuestra fuerza convencional, ¿no? 2 batallones, uno en reserva, 2 en el ataque. Uno lleva el ataque secundario, otro lleva el ataque principal. Es importante el ataque principal porque al ataque principal se le prioriza el apoyo de los medios, ya sea de fuegos o logísticos. Iguales acá. Acá tenemos la base y tenemos la patrulla. Entonces, ¿cuándo la base debe llevar el esfuerzo principal? Cuando la estrategia tiene por misión o visualiza la captura de la confianza, de la adhesión de la población, y a eso le llamamos, y tenemos un espacio que le llamamos de control territorial. En esas circunstancias, la base contraterrorista lleva el esfuerzo principal. En el otro caso, cuando ya tenemos identificado a la columna terrorista, a sus cabecillas, a su nomenclatura en general y particularmente a su nomenclatura militar y su nomenclatura logística, y se encuentran en unas zonas donde no existe mucha población, sino pequeños poblados, en esa circunstancia el que lleva el esfuerzo principal es la patrulla. Entonces ya tenemos dos elementos. Muy bien. Entonces, en estos momentos, en el combate en el BRAE, ¿cómo está la situación? Tenemos bases que casi no tienen población a su alrededor, tienen más una selva tupida, y en medio de la selva se encuentra la base. Y tiene por función el control de la ruta del narcotráfico. Pero en esa zona de operaciones existen columnas que son móviles, que se están moviendo para atacar, proveerse de armamento, proveerse de logística, proveerse de medios, o también atacar a la población para crear miedo y zozobra, de tal manera de que los pobladores se vayan uniendo a sus columnas.
Ese movimiento le corresponde a las patrullas que no salen de la base, porque la base tenía por función realizar patrullajes alrededor para hacer la revisión o control de la población. Acá no. Acá la base sirve como si fuera un portaaviones donde vienen los helicópteros, se asientan y de aquí salen a hacer la operación propiamente dicha. Porque en el combate contra terroristas tenemos que iniciar estos pasos. Primero, identificar. Luego, ubicar. Luego, aproximarse. Y por último, neutralizar. No puedes enviar a una patrulla si no tienes estos 4 elementos. Mucha gente sale a patrullar y no tiene identificado al enemigo. No menos lo tiene ubicado. ¿Cómo te vas a aproximar si no sabes a dónde vas? Error. Primero, para esto, ¿quién tiene en el campo de operaciones o en el campo de inteligencia están los esfuerzos? En esto está en el campo de inteligencia. Eso nos va a dar a la patrulla que va a salir en operaciones todos los datos que necesitamos. Entonces, repito, identifico, ubico, me aproximo y neutralizo. Bien. Para no irme del tema, la patrulla en estos casos tiene el esfuerzo principal. Entonces, cuando tiene el esfuerzo principal, retirar bases, reubicar bases, cobra importancia. Porque yo disminuyo la base, no quiere decir que estoy disminuyendo el ataque o la presión ofensiva contra el enemigo. Al contrario, contra ese elemento hostil. Al contrario, estoy adaptando mi dispositivo de combate a las necesidades estratégicas que dispone el comando conjunto o el comando BRAE. Entonces, cuando escuchamos, están desmantelando bases, ¿eso significa que está bajando la presión? No. Siempre tener en cuenta que cuando se hace este tipo de cosas, es que el planeamiento estratégico se ha realizado antes. No se puede hacer el desmantelamiento o la reubicación sin tener un plan. Importantísimo el plan. Vemos también que es bueno tener bases cómodas, pero no fijas. Comprar bases por $2 millones, $4 millones, para instalarlo cuando esto es móvil, totalmente móvil, no es fijo. Entonces, cuando tú instalas una base de ese precio, prácticamente te acostumbras a la comodidad y ahí vienen los problemas. Hemos visto que han instalado 16 bases compradas como si fueran ya fijas. Eso es un error. Las bases son móviles, no son fijas. Se van a mover, van a desaparecer o van a aparecer de acuerdo a las circunstancias. Y la patrulla no debe salir del lugar donde están las operaciones. La patrulla debe salir de otro lugar, de otro sitio, del Perú, puede salir del sur, del norte, del centro, ahora, o de Lima mismo. Eso es importante. Por eso se crea en el año 2010, el 10 de noviembre de 2010, el CIOEC, el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, con su Fuerza Especial Conjunta, que son los que intervienen de afuera y caen, no saben dónde. Esa es la forma. Y creo que ya este terrorismo que tenemos en el BRAE, o estos narcoterroristas que tenemos en el BRAE, poco a poco se van a ir diseminando. Y las fuerzas del orden tienen el poder, la preparación para terminar con este problema en el Perú. Gracias, mi general. Mi general, como sabemos, en el mes de diciembre nuestro país vivió momentos muy difíciles, ¿no? En el marco de las violentas protestas que sacudieron al país, se decretó el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Bajo este contexto, el decreto ley 1095, que es el encargado de las reglas de empleo y uso de la fuerza, enmarca el empleo de nuestras Fuerzas Armadas. Quisiera escuchar su comentario al respecto, mi general. Muchas gracias. Efectivamente, en este año se ha visto claramente el empleo de la fuerza. Comencemos. ¿Qué me permite a mí salir
de mi cuartel hacia la ciudad o a un activo crítico o al campo si no tengo ninguna orden. Lo único que me permite a mí, primero, es el decreto de estado de emergencia. Teniendo como base, sombrero, ese decreto, recién puedo salir. Antes no lo puedo hacer, porque no tengo la orden. A ese decreto le vamos a dar, es la orden de salir a buscar la paz y el restablecimiento del orden. Para eso sale la Fuerza Armada. Bien, hay diferentes estados de emergencia. Un estado de emergencia donde la policía tiene a cargo el control de la población y el restablecimiento del orden interno. Otro donde la policía tiene a cargo también el mando de estas operaciones, pero tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Y en otra es donde la Fuerza Armada tiene a cargo el restablecimiento del orden, pero con apoyo de la policía. Y la otra es cuando la Fuerza Armada tiene a cargo todo, como en el BRAE, cuando tenemos un elemento hostil. De todos estos tres estados, en estos tres escenarios, ¿cuál fue el que estaba de por medio decretado en Puno? Es el de que la Fuerza Armada tenía a cargo con el apoyo de la policía. Pero no tenemos al frente un elemento hostil. El elemento hostil es un enemigo, ya se le llama ya enemigo, porque tiene un cabecilla, tiene columnas armadas, tiene un aparato logístico, tal y conforme sucede en el rey. En este caso, los cabecillas es una forma difusa, los elementos son difusos, pero tienen una finalidad, que no es buscar reivindicaciones sociales, sino es una situación netamente política, como es que renuncie a la presidenta, que se cierre el Congreso, que se venga, eso es netamente político. Pero ya las Fuerzas Armadas están afuera, ya tienen la orden, el decreto de establecimiento del estado de emergencia es una orden. Cuando la turba ataca a un activo crítico como son aeropuertos, fiscalías, poder judicial, comisarías, está atacando a un activo crítico. Son varias líneas que traspasa esta turba, que está dirigida por elementos que conocen algo de estrategia para llegar a tomar el control y destruir un aeropuerto, por ejemplo. La Fuerza Armada tiene todo el derecho de usar la fuerza para evitar que eso suceda. Así ha sido en Juliaca, así fue también en Ayacucho, en el aspecto que se llama aeropuerto. No lo deben tomar, porque están trastocando el normal desenvolvimiento del Estado y el movimiento libre de las personas. Acá se tiene que usar la fuerza para evitar que ellos, estos turbas dirigidas, tomen el aeropuerto. Sucedió también en Arequipa. Entonces, acá hay una finalidad de tomar el aeropuerto, no hay ninguna reivindicación social. Quieren tomar el aeropuerto para destruirlo. Muy bien. En el otro caso, cuando nuestras tropas van a ayudar en Juli, un movimiento violento, se trasladan por el campo. Eso ya está en el momento de la conducción de operaciones. Ese es el momento que se vive, conducir operaciones. Salgan patrullas para acá, salgan patrullas para allá, manténganse su sede, tomen esto. Conducción. ¿Quién la conduce? El jefe del Comando Unificado que se crea o que se ha creado para esta ocasión. En esa conducción, la patrulla al mando del capitán va y luego retorna. En el retorno vienen siendo hostigados, ya diríamos atacados por 400, 500 personas con guaracas, con avellanas, tratando de hacerle daño a la patrulla. Si la patrulla está protegiendo su vida, tiene el comandante de la patrulla
la facultad de hacer el empleo de la fuerza. Quiere decir defenderse. Pero él analiza la situación del momento y visualiza el daño que va a causar con el empleo de sus armas. No va a haber un fallecido, va a haber 2, 20, 30, 40 fallecidos. Ese capitán, en desmedro de cuidar físicamente a su patrulla, prefiere no hacerle daño a la gente hostil, a la gente que está atacándolos, y prefiere guardarse sus armas para evitar una matanza posterior que al Perú le va a traer consecuencias funestas. Al Perú en el mundo internacional, en el aspecto internacional. Entra al río pensando que se puede vadear, y en el pleno cruce continúa la turba atacándolos. Y el capitán mantiene la reserva de no atacar a la turba. Mira hasta qué momento, cuando ya suceden los hechos funestos del ahogamiento de los 6 soldados, recién se calman las cosas. Hay que conocer también el aspecto cultural del sur de Puno, ¿eh? Después voy a ir a eso. Entonces, la pregunta viene: ¿el capitán tenía toda la facultad para hacer el empleo de las armas? Sí la tenía. No la hizo, no lo hizo, porque ya tenía el antecedente de lo que había pasado en Ayacucho, que habían habido fallecidos producto del empleo de las armas de nuestras fuerzas. Entonces, para evitar eso, el capitán no hace el empleo de las armas, pero que la tenía, y si lo hubiera hecho porque está peligrando la vida de su patrulla, la vida de él mismo, y no lo hizo, resguardando el prestigio del Perú, fíjese. Entonces ese capitán necesita el apoyo de todos, desde el primer mandatario hasta el último jefe. Se tiene que apoyar a esa patrulla, porque se ha sacrificado contra eso. Ahora, el aspecto cultural del sur, que son aymaras, estos señores le llaman el pavo a la tierra, ¿ya? Cuando hay algo le llaman el pavo a la tierra, y tiene que haber fallecidos. Esa es su mentalidad, su esquema mental. Después se calma la cosa, pero tiene que haber fallecidos, y quizás en este mundo aymara eso calmó todo. No se justifica, y no lo justifico de ninguna manera. Ahora viene, ¿qué hubiera hecho yo en esas circunstancias? ¿Qué hubiera hecho usted en esas circunstancias? ¿Disparo y elimino, o doy muerte a 50, 60 civiles? Lo que está haciendo el capitán es que no muera nadie, o sea, no los míos y no de ellos también, porque no está peleando contra un enemigo declarado. Son todos pobladores, organizados, sí. Esa es la decisión del capitán. Quizás mi decisión hubiera sido otra, pero hay que respetarla. Y con eso quiero también contar una anécdota. Estaba reunido el COSEDENA, Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, donde lo constituye el presidente de la República, el primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Justicia, ministro de Economía, la DINI, la policía y el comando conjunto. Y los comandantes generales son observadores. Me llama, además habían otros ministros, me llama el presidente y me dice: general, libere 100 policías que se encuentran cercados por una turba de 5.000 campesinos en Andahuaylas. ¿Lo puede hacer? Por supuesto, señor presidente, no hay ningún problema. Solamente le quiero pedir algo. ¿Qué es lo que pide? Me dice: declare el estado de emergencia. ¿Y a qué se debe eso? Es que para salir a liderar a esos policías que están encerrados en la comisaría, me tiene que usted declarar el estado de emergencia para yo poder hacer uso de las armas. ¿Uso de las armas? Me dijo. Sí, uso de las armas. ¿O cómo quiere que libere a los 100 policías? No puedo ir con pañuelos,
tengo que usar las armas para disuadir o para neutralizar en caso sea necesario. ¿Y pueden haber muertos? Por supuesto, que es probable que haya muertos. El presidente se quedó pensando y me dijo, no salgan, esa es mi decisión, que se queden ahí. Y así fue. Entonces es consciente de que el decreto de emergencia que autoriza el empleo de las fuerzas es responsabilidad del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Gracias. Sí, mi general, le agradecemos muchísimo y finalmente quisiéramos escuchar su mensaje para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Mire, la preparación, ustedes están acá en las escuelas, en la Escuela Superior de Guerra, con los diferentes cursos y posgrado que tiene nuestra escuela, alma mater del pensar operacional y estratégico de nuestro ejército, en la misión de prepararse. Esa es su función y su misión principal, prepararse para cuando vayan a los estados mayores, ese estado mayor sea de lo mejor. Tengan en cuenta que así como ustedes se preparan en nuestra escuela aquí en Perú, también hay oficiales que se preparan en las escuelas en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en toda Sudamérica. Y esta es una competencia. Esta es una competencia. Yo le contaba a Julio que cuando iba a un país, como Chile, por ejemplo, lo primero que hacían era invitarme a dar una charla a la Escuela Superior de Guerra de Chile, con la finalidad de que conozcan el pensamiento y qué cosa es lo que hacemos nosotros, porque estamos en época de paz. Pero esta es una competencia. Y el que esté mejor preparado está en mejores condiciones de cumplir la misión y lograr los objetivos propuestos. Sigan estudiando, prepárense mejor día a día, que es por el bien de nuestro ejército y es por el bien de nuestro Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, mi general, y amigos, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.